Bueno, la clase pasada hicimos un repaso rápido de los principales aspectos de cada uno de los capítulos del reglamento IMPRES-IRSOC 103 del año 2018, el proyecto que terminó entrando en vigencia legal en el año 2019. Les comenté que de esta página podrían ingresar y descargarlo gratuito desde la web. Vimos cuáles eran los objetivos y alcances del reglamento, que básicamente era centrar sismo resistentes en el territorio de la República Argentina. En el capítulo 2 hablamos de la zonificación sísmica dentro de nuestro territorio nacional en función de la peligrosidad. Vimos en nuestro territorio como dentro de cada provincia teníamos una zona sísmica. Al este de nuestro país tenemos sismicidad muy reducida, y a medida que vamos hacia la zona oeste, la sismicidad tiende a... Vimos con qué criterio el reglamento clasificaba el tipo de suelo en el cual íbamos a fundar nuestra estructura. Vimos que habían básicamente tres tipos, en los cuales se clasificaba a partir de la velocidad de propagación de la onda de corte, en los 30 metros de suelo desde la superficie hasta 30 metros en profundidad, era la zona de inspección para la clasificación. Y había un grupo de suelos especiales que requerían ciertos análisis. Vimos cómo se clasificaba el reglamento de las construcciones en función de las actividades que se desarrollaban en ella y qué tan importante eran las consecuencias en el caso de producirse daños o colapsos importantes en ellas. Vimos que en el grupo A se encontraban las de mayor importancia, que no podían fallar o perder funcionalidad al momento de un evento sísmico. Y a medida que íbamos hacia el grupo A o grupo B, el nivel de importancia asignado por el reglamento iba decreciendo, y por lo tanto el factor de riesgo, que va a terminar siendo un factor de seguridad al momento de cuantificar las acciones sísmicas, iba decreciendo. Si alguien tiene alguna consulta, lo hace a través del chat o prende el micrófono y lo hace sin problema. Vimos cuál era la aplicación de los requerimientos del reglamento para las construcciones ubicadas en las zonas 1, 2, 3 y 4. Correspondía analizar en forma íntegra los requerimientos de este reglamento, y el reglamento vimos que eximía de la aplicación de sus requerimientos para las construcciones que se ubicaban fuera del grupo A0, es decir, las de menor relevancia, que tuvieran hasta 3 pisos o 12 metros de altura. Hablamos de cómo el reglamento clasificaba a las estructuras desde el punto de vista de su regularidad en planta y de su regularidad en altura. Vimos que desde el punto de vista de la regularidad en planta hay que tener en cuenta la regularidad torsional. Básicamente depende de la distancia que exista entre el centro de masa en el cual se encuentra aplicada la acción sísmica, por ser una carga inercial que depende de la masa de la estructura, y el centro de rigidez, que es el punto por el cual resiste la estructura, el punto en el cual se encuentra aplicada la reacción de la estructura ante esta carga sísmica. También se clasificaban las estructuras desde el punto de vista de la continuidad de sus elementos en altura, la ortogonalidad de los elementos resistentes y las esquinas entrantes. Desde el punto de vista de la regularidad en altura, vimos que interesaba cuantificar la regularidad en rigidez, a partir de comparar estos desplazamientos entre niveles sucesivos. También interesaba cuantificar la regularidad en masa, la regularidad de dimensiones horizontales, la configuración de los elementos resistentes en altura y la regularidad respecto a la resistencia lateral. Vimos cuáles eran los métodos para evaluar la acción sísmica. Había una verificación simplificada que corresponde para aquellas estructuras sismoresistentes que se conforman exclusivamente de muros y que pertenecen a los grupos B y C, desde el punto de vista de su importancia
en función de las actividades que en ellas se desempeñan. Tenemos un método estático equivalente para analizar las acciones sísmicas, que consistía básicamente en traducir la acción sísmica en un conjunto de fuerzas estáticas, inerciales, actuando en nuestra estructura. Vimos que ese método estático tenía ciertas limitaciones en cuanto a la altura de la construcción, a la regularidad en planta y a la regularidad en altura, y dependiendo también de la zona sísmica en la cual está ubicada la estructura. En el caso de que nuestra estructura no sea viable evaluarla a través del método estático, la misma debía ser analizada mediante métodos dinámicos. En esta tabla se resumen los requerimientos del reglamento al momento de determinar cuál es el método a utilizar para efectuar el análisis de las acciones sísmicas. Vimos de qué se trataban los espectros de diseño, que eran los espectros que el reglamento establecía para definir cuál era la excitación que producía el sismo sobre nuestra estructura y cómo se traducía esta aceleración en la base, en definitiva, en una fuerza actuante en nuestra estructura. Vimos que en estos espectros de diseño, una vez calculado el periodo de vibración propio de nuestra estructura, que era una característica independiente de la acción sísmica sobre ella, podíamos ingresar en los espectros de diseño con el periodo y obtener cada espectro de diseño va a depender de la zona sísmica y del tipo de suelo donde se ubica la estructura. Entonces ingresamos con el periodo y obtenemos en el eje de las ordenadas la pseudoaceleración, que era la aceleración total actuante sobre la estructura, que luego la vamos a traducir en un esfuerzo de corte basal, total actuante en la base de la construcción, y ese esfuerzo de corte basal lo vamos a distribuir en altura en cada uno de los niveles de nuestra estructura. Esta forma de evaluar la excitación sísmica nos permitía analizar nuestra estructura como un conjunto de masas vibrantes concentradas en el centro de masa de cada uno de los niveles de nuestro edificio. Vimos cómo obtenía el reglamento los espectros de diseño, que no era otra cosa que un envolvente de espectros de respuesta, y estos espectros de respuesta consistían en analizar la respuesta que tenían osciladores de 1 grado de libertad que representaban periodos de vibración ante una determinada acción sísmica o un determinado evento o terremoto. Se extraía la respuesta máxima de cada uno de los osciladores ante este terremoto y se lo llevaba a una nueva gráfica en el cual se graficaba la respuesta versus el periodo. Cada una de las respuestas máximas de cada oscilador analizado iba a representar un punto en esta curva, y esta curva era lo que denominamos espectro de respuesta. Si realizábamos el mismo análisis para un conjunto de terremotos ocurridos en el lugar, teníamos un conjunto de curvas que, si la agrupamos, teníamos un gráfico como el que vemos aquí arriba, un conjunto de espectros de respuesta para distintos terremotos, y el espectro de diseño no era otra cosa que un envolvente de esas curvas, ante lo cual uno, ingresando con el periodo de vibración de nuestra estructura al espectro de diseño, nos asegurábamos que estábamos considerando una respuesta superior a todas las que tendría nuestra estructura para los terremotos que históricamente se han presentado en el lugar. Vimos en qué consistían los espectros de diseño otorgados por el reglamento, que nos da, en función de la zona sísmica y del tipo de suelo sobre el cual se encuentre fundada la construcción, los parámetros necesarios para que puedan trazar el espectro de diseño y con él analizar la estructura. Hablamos de cómo determinar la carga total másica actuante en cada uno de los niveles de nuestra estructura. Vimos que iba a estar conformada en parte por la acción permanente actuante en ese nivel, conformado por el peso propio de los elementos estructurales y no estructurales, por una porción de la sobrecarga. Esta porción, otorgada por el factor F1,
estaba relacionada con la probabilidad de que ocurra la sobrecarga en su totalidad al momento de presentarse el evento sísmico, bueno, y una proporción de la acción de nieve que en nuestro medio no tendría lugar. Vimos cuáles eran las estrategias para responder, para que nuestra estructura responda a la energía liberada o liberada por el terremoto y que llega a nuestra estructura. Teníamos dos alternativas: resistir esta energía con la estructura o disiparla a través de un comportamiento elastoplástico. Vimos que este era el camino elegido por el reglamento a la hora de diseñar nuestras estructuras sismorresistentes. Entonces el reglamento establecía un factor de reducción con el cual íbamos a analizar a partir de los espectros de diseño que tienen en cuenta un comportamiento elástico. A través de este factor de reducción otorgado por el reglamento íbamos a reducir ese esfuerzo elástico, íbamos a diseñar nuestra estructura con un esfuerzo menor, lo cual iba a asegurar que nuestra estructura incursione en el campo inelástico ante la acción sísmica. ¿A costa de qué? A costa de producirse deformaciones plásticas, incursionar en el campo inelástico. Vimos que este factor de reducción estaba compuesto en parte por un factor de reducción debido a la ductilidad de la estructura y un factor de reducción debido a la sobreresistencia, que en parte iba a estar dada por la sobreresistencia del sistema, otorgado por las sucesivas rótulas plásticas que se van a ir dando en nuestra estructura, por la sobreresistencia de los materiales, ya que en la realidad el hormigón y el acero resisten un poco más respecto a las resistencias especificadas, nominales, que tenemos en cuenta, y una sobreresistencia de diseño que viene dada por el factor de reducción de resistencia que utilizamos para diseñar nuestras estructuras, y porque a la hora de elegir el diámetro de nuestra armadura, tenemos en cuenta el diámetro existente comercial, que por defecto lo elegimos superior, el superior más próximo al que obtenemos por cálculo. Vimos que este factor de reducción no era otra cosa que el cociente entre el esfuerzo de corte basal elástico, obtenido directamente a partir del espectro de diseño, y el esfuerzo de corte que realmente vamos a utilizar para el diseño, y que al reducir nuestras acciones por un factor de reducción, estas deformaciones obtenidas a partir de un esfuerzo reducido, íbamos a tener que amplificarlo por un factor de amplificación de las deformaciones. En esta tabla se resumen para estructuras de hormigón armado los factores de reducción y coeficientes de amplificación de las deformaciones otorgados por el reglamento en función de la tipología estructural que estemos analizando. Bueno, y aquí quedamos la clase pasada y vamos a empezar a ver el método estático más en detalle. No sé si hay alguna consulta hasta el momento, si no, avanzamos. Parece que no hay dudas, profe. Bueno, avanzamos entonces. Como dijimos, el método estático equivalente propone reemplazar a la acción sísmica por un conjunto de fuerzas estáticas actuantes en el centro de masa o en el entrepiso de cada. Al proceder en este método es, en primer lugar, calcular un esfuerzo de corte basal. Vamos a calcular un esfuerzo de corte basal, que es el esfuerzo de corte total actuante en la base de nuestra estructura por efecto del sismo de diseño, y este esfuerzo de corte basal lo vamos a distribuir en altura. Vamos a ver que esa distribución va a ser proporcional a la masa de cada nivel y a la distribución de la masa en nuestra estructura, es decir, a la altura a la cual se ubica la masa respecto a un nivel de referencia, que vamos a tomar como la base de la construcción. Entonces, en primer lugar, para proceder en el método estático, vamos a calcular el esfuerzo de corte en la base. Este esfuerzo de corte lo vamos a obtener como el producto entre un coeficiente sísmico de diseño C y el peso total de nuestra
tiene la forma de fuerza igual a masa por aceleración. Dentro del peso total de nuestra estructura está incluida la masa, y vamos a ver que el coeficiente sísmico de diseño no es otra cosa que una aceleración, va a tener unidades de aceleración. El coeficiente sísmico de diseño, dependiendo de si el periodo calculado para nuestra estructura se ubica por encima o por debajo del periodo límite T sub 2, lo vamos a obtener con esta fórmula o con esta fórmula. Pero básicamente el coeficiente sísmico de diseño va a venir obtenido por la pseudoaceleración obtenida del espectro de diseño, como vimos, por el factor de riesgo, que vimos que el factor de riesgo era dependiente de la importancia que le otorgaba el reglamento a nuestra estructura desde el punto de vista de las actividades que se realizan en ella, y como dijimos, vamos a diseñar nuestra estructura con un esfuerzo reducido respecto al que nos otorga el espectro de diseño por un factor de reducción. Por lo tanto, en ambos casos, el coeficiente sísmico se obtiene en forma similar. La única diferencia es que aquí el C sub A, si recuerdan del espectro de diseño, el C sub A era la ordenada al origen del espectro, es decir, la aceleración del suelo. Es decir, una estructura infinitamente rígida, por lo tanto la aceleración que sufría nuestra estructura sea idéntica a la aceleración producida en el suelo, porque nuestra estructura la estamos suponiendo desde el punto de vista teórico infinitamente rígido. No se va a producir amplificaciones como sí se producen en esta zona, ni una reducción como se produce en esta zona para periodos altos. Entonces lo que establece el reglamento es que, dependiendo de si nuestro periodo calculado calcular a partir de los coeficientes que otorga el reglamento en función de la zona sísmica y del tipo de suelo, es que vamos a utilizar una fórmula u otra. Pero en ambos casos, lo que vamos a utilizar es una pseudoaceleración. Una pseudoaceleración, entonces la vamos a multiplicar por el factor de riesgo, y para tener en cuenta lo que mencionamos anteriormente, vamos a reducir esta acción por un factor de reducción. El valor calculado para el coeficiente sísmico de diseño, el reglamento nos limita a que el coeficiente sísmico debe ser mayor a estos valores, dependiendo de la zona sísmica en la cual nos ubiquemos. Entonces, en primer lugar, ustedes tendrán que calcular el periodo de vibración de la estructura, que vamos a ver en las diapositivas siguientes cómo lo van a hacer. Lo van a comparar versus el periodo T sub 2 límite, que ya conocen, y dependiendo si se ubiquen por encima o por debajo de ese periodo T sub 2, van a utilizar una de estas fórmulas para calcular el coeficiente sísmico de diseño. Y van a verificar que el coeficiente sísmico de diseño se ubique por encima de este valor límite que otorga el reglamento. Si el coeficiente sísmico de diseño resulta menor a este valor límite, van a proseguir los cálculos adoptando como coeficiente sísmico de diseño el valor límite. ¿Se comprende eso? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Para la consulta en el chat, sí, la clase está siendo grabada por fuera del Zoom, por eso no se ve aquí que está siendo grabada. Bueno. Entonces, vamos a ver ahora que ustedes recuerdan, para ingresar en el espectro de diseño, van a tener que conocer cuál es el periodo de vibración de su estructura. El periodo de vibración de la estructura, como vimos, es una característica propia de la misma, como lo es la masa o la rigidez, y es independiente de la acción sísmica que actúe sobre ella. Como vemos, el reglamento para estructuras en general propone calcular el periodo de vibración a partir de expresiones derivadas de la dinámica estructural. Esta expresión, para calcular el periodo en segundos, presenta 2pi por la raíz de la sumatoria de los distintos pesos
de la estructura, los distintos pesos actuantes en cada uno de los niveles de nuestra estructura, por un desplazamiento U sub I, que ya vamos a ver de qué se trata este desplazamiento, sobre la aceleración de la gravedad, por la sumatoria de una fuerza normalizada actuante en el nivel I por el desplazamiento U sub I. Vamos a ver que esta fuerza normalizada, no hay que confundir esta fuerza con la fuerza que actúa realmente debido a la acción sísmica, sino que esta fuerza normalizada va a depender exclusivamente del peso de cada uno de los niveles y de la altura de cada uno de los niveles respecto al nivel de referencia. Por ende, esta fuerza normalizada depende exclusivamente de las características de nuestra estructura, es decir, de la distribución de masas en altura y de la magnitud de esas masas. Por ende, es independiente de la acción sísmica. Con la distribución de pesos y masas en altura y la altura a la cual se ubica cada una de esas masas, podemos conocer esta fuerza normalizada, horizontal, actuante en cada nivel, y el desplazamiento generado por esta fuerza normalizada en dicho nivel es el que ingresa en esta fórmula. Entonces, con esta expresión van a poder obtener el periodo de vibración de la estructura. Con el periodo de vibración de la estructura van a poder ingresar en el espectro de diseño. En el espectro de diseño van a poder obtener la pseudoaceleración actuante, y con la pseudoaceleración pueden calcular el coeficiente sísmico, y con el coeficiente sísmico y el peso total de la estructura, el esfuerzo de corte total actuante en la base. Profe, ¿el nivel de referencia lo definimos nosotros o sería en la base del... Y el nivel de referencia lo podés tomar donde quieras, pero por lo general se toma en la base de la estructura, para que todas las alturas te queden positivas. Bien, perfecto. ¿Se comprende? Este va a ser el H sub 1 y este va a ser el H2 y así sucesivamente. Entonces, con el peso de cada uno de los niveles que ustedes los van a obtener a partir de un predimensionado inicial y la distribución de esos pesos en altura, van a poder calcular esta fuerza normalizada. Con la fuerza normalizada y el desplazamiento que produce sobre la estructura esta fuerza normalizada, van a poder calcular el periodo de vibración, van al espectro de diseño, obtienen la pseudoaceleración, con la pseudoaceleración el coeficiente sísmico y finalmente el corte en la base de la estructura. ¿Hay alguna otra consulta? ¿Se entiende? Profe, esa fórmula de T, ¿está gaseoso? Porque no lo encuentro acá en el capítulo 6. Esta fórmula está posiblemente en los comentarios del reglamento. No recuerdo si está en el cuerpo principal del reglamento o en los comentarios. Me parece que está en los comentarios. Ustedes cuando descargan, pasé la clase pasada, pueden ver, por un lado se puede descargar el cuerpo del reglamento y por otro lado los comentarios que amplían un poco más los conceptos de cada uno de los capítulos. Si mal no recuerdo, en los comentarios está esta fórmula. Ah, ok. Bueno, el reglamento también limita este periodo de vibración. Dice que el periodo de vibración que ustedes calcularon con la expresión anteriormente vista debe ser menor a este valor. Este valor se compone del producto entre un coeficiente C sub U, que lo van a obtener a partir del parámetro A sub S. El parámetro A sub S, como vimos en la clase pasada, depende exclusivamente de la zona sísmica en la cual se ubique la estructura. Entonces, con A sub S tenemos la siguiente tabla y obtenemos el coeficiente C sub U y un periodo fundamental aproximado T sub A. El periodo aproximado se obtiene como C sub R por la altura de la construcción medida desde el nivel de referencia, que en este caso es la base de la construcción, el metros, elevado a un factor X.
el coeficiente C sub R se obtiene en función de la tipología estructural. Si tenemos un sistema de pórtico tipo de acero, sistemas pórticos de hormigón, ingresamos en la siguiente tabla y obtenemos entonces el C sub R y el X con la altura total de la construcción en metros medidas del nivel de referencia o nivel base. Calculamos el periodo aproximado, que junto con el C sub U van a determinar el periodo límite. Igual a ese periodo límite. ¿Qué pasa entonces? Les consulto si ustedes el periodo que calculan resulta mayor al periodo límite. Se usa el límite. Claro, se usa el límite con la misma lógica que vimos, lo del coeficiente sísmico de diseño. En el caso de que su periodo resulte mayor al límite, van a utilizar el límite. Bueno, una vez calculado el esfuerzo de corte en la base de la construcción, dijimos que lo vamos a distribuir en altura, y esta distribución en altura no va a ser otra cosa que las fuerzas estáticas actuantes en cada uno de los niveles, por el cual vamos a reemplazar la acción sísmica. Es decir, dijimos que el método estático consistía en reemplazar la acción producida por el sismo por un conjunto de fuerzas estáticas equivalentes actuantes en cada uno de estos niveles. Bueno, ¿cómo se calcula esta fuerza estática equivalente actuante en el nivel K? Como el esfuerzo de corte basal que anteriormente calcularon por este cociente, que no es otra cosa que la fuerza normalizada actuante en el nivel K. Como vemos, es el peso del nivel K por la altura del nivel K respecto por cada altura. Como vimos, es la expresión de la fuerza normalizada. Entonces, la fuerza en definitiva actuante en cada nivel va a ser la fuerza normalizada por el esfuerzo de corte basal. En el caso de que el periodo calculado T, con la expresión derivada de la dinámica estructural, sin aplicar este límite, resulte superior a 2 veces el periodo límite T sub 2, la solución va a ser un poquito distinta. Le vamos a asignar a las masas intermedias un 90% de esta acción, y a la última masa, es decir, la masa superior, correspondiente al último nivel de nuestra estructura, va a ser el 90% de la acción más un 10% del corte basal. ¿Se entiende? ¿Hay alguna consulta sobre cómo distribuir el corte basal en altura? No, profe, se entendió. Bueno. Bueno, entonces vamos a ver ahora cómo el reglamento propone verificar las deformaciones que se producen en nuestra estructura. Una vez que calculamos las acciones producidas por el sismo, debemos verificar que las deformaciones producidas por esas acciones no superen los límites que establece el reglamento. Como vemos, las deformaciones en nuestra estructura se van a determinar a partir de los desplazamientos últimos, D sub U. Y estos desplazamientos últimos, D sub U, si recordamos el gráfico en el cual explicamos el factor de reducción, este desplazamiento último venía dado por el desplazamiento elástico, obtenido a partir de la acción reducida respecto al espectro de diseño, amplificada por un factor de amplificación de las deformaciones. Como dijimos, como este desplazamiento de diseño lo habíamos obtenido a partir de un corte de diseño reducido respecto al que realmente se va a producir en nuestra estructura, para cuantificar realmente cuáles van a ser los desplazamientos últimos en nuestra construcción, debemos amplificar estos desplazamientos por un factor de amplificación C sub D. Y dividido el factor de riesgo que anteriormente mencionamos, dependía de las actividades que se realicen en la estructura.
Entonces el reglamento limita la deformación a partir de cuantificar lo que se denomina distorsión horizontal de piso. La distorsión horizontal de piso no va a ser otra cosa que el desplazamiento relativo del piso dividido la altura del nivel respecto al nivel anterior. En la gráfica siguiente lo vamos a ver mejor. Si aquí a la izquierda tenemos la deformada de un pórtico típico para acciones laterales sísmicas y hacemos un zoom en un nivel, vemos que la deformación de dicho nivel va a ser de la siguiente manera. Suponiendo que estamos analizando el nivel I, el desplazamiento D sub I va a ser el desplazamiento total de dicho nivel, y el desplazamiento D sub I menos 1 va a ser el desplazamiento total del nivel inmediato inferior al nivel que estamos analizando. Como vimos, el desplazamiento relativo del nivel I no iba a ser otra cosa que el desplazamiento total de dicho nivel menos el desplazamiento total del nivel inferior, que es lo que tenemos aquí, en la primera parte de la tesis, es el desplazamiento relativo del nivel que estamos analizando. Y h es la altura entre el nivel I y el nivel inmediato inferior, es decir, es la altura total del nivel I menos la altura total del nivel inferior. Como vemos, les consulto qué representa en el gráfico que estamos viendo aquí la distorsión de piso. Desplazamiento horizontal y la altura que lo separa del nivel inferior. Una rotación puede ser. Sí, no representa otra cosa que un ángulo. Como vemos, ¿a qué sería igual? Al opuesto sobre la hipotenusa. Sí, en realidad la tangente del ángulo. La tangente del ángulo, ¿a qué sería igual? La tangente del ángulo, si vemos en la gráfica, no es otra cosa que el cateto opuesto, que es D sub I, para ángulos pequeños, la tangente del ángulo, o el seno del ángulo, en el caso que sea, es aproximadamente igual al ángulo. Entonces lo que estamos analizando aquí, lo que evalúa el reglamento para evaluar la distorsión de piso, es el ángulo que se distorsiona a cada nivel respecto al nivel inferior. Y esto lo evalúa a partir del cociente entre el desplazamiento relativo del nivel dividido la altura del nivel. Hay una consulta en el chat que dice, SH es de la viga, la parte superior, a la viga, la parte inferior. No, este H por lo general lo medimos entre el eje del nivel. El eje del entrepiso, de eje a eje. Bueno, ¿se comprende? ¿Hay alguna consulta sobre cómo calcular la distorsión de piso? Bueno, entonces el reglamento limita esta distorsión de piso diciendo que la distorsión de piso máxima, calculada para los distintos niveles, no deberá exceder los valores indicados en la tabla que aquí abajo se encuentra. Dependiendo si nos encontramos en un caso de dañabilidad o no dañabilidad, dañabilidad significa que existen elementos no estructurales que pueden ser dañados por la deformación impuesta en la estructura. Por ejemplo, si tenemos mampostería no portante o alguna abertura que está vinculada a la estructura de tal manera que deformaciones
en la estructura pueden producir daños en dichos elementos, nos vamos a encontrar en el caso de dañabilidad. Y si estos elementos no estructurales se encuentran vinculados de tal manera a la estructura que no sufran daños por la deformación de esta, nos encontramos en el caso de no dañabilidad. Entonces, dependiendo de la condición en la cual nos encontremos y el grupo de la construcción a la cual pertenezca la estructura en función de las actividades que se realicen en ella, el reglamento nos establece los valores límite de distorsión de piso. Bueno, quedó claro entonces el método estático equivalente. Ese método estático va a ser el que ustedes van a tener que aplicar en el primer trabajo práctico, en base a la estructura que vimos y analizamos el diseño en las clases anteriores. Dijimos que íbamos a quedarnos con la parte de adelante, con la parte frontal del edificio de Carlos Paz, y van a tener que realizar un predimensionado de dicha estructura, y van a tener que aplicar el método estático equivalente determinando cuáles son las acciones actuantes en los distintos niveles por el sismo de diseño, dependiendo de la distribución de masas de la estructura, de la rigidez de la estructura y la zona sísmica y el tipo de suelo sobre el cual se ubique, y van a tener que calcular los desplazamientos y verificar esto que vimos recién, que la distorsión de piso en cada uno de los niveles no supere los valores límite que esta tabla establece. Profe, ¿Sí? ¿no dijeron que nos iban a subir como la cantidad de pisos, dimensiones para cada grupo? Sí, ahora al final de esta clase vamos a ver juntos la consigna y el día de mañana va a estar cargada en autogestión, en el cual, dependiendo del grupo al cual pertenecen, va a ser las dimensiones de los vanos de la estructura y la cantidad de pisos que van a adoptar, y la calidad del hormigón. Ah, listo, listo. Bueno, como vimos, en el caso de que el método estático equivalente no sea aplicable, se deberá aplicar un método dinámico. Cabe aclarar que un método dinámico puede aplicarse para cualquier tipo de estructura, por lo tanto, aunque la estructura sea capaz de ser analizada a través del método estático equivalente, pueden analizarla sin ningún problema por el método dinámico. Los métodos dinámicos los vamos a ver en la segunda mitad del año, pero para ir introduciendo, vamos a ver que el reglamento propone dos principales métodos dinámicos, el procedimiento modal espectral y el procedimiento de respuesta lineal en el tiempo. Los métodos estáticos básicamente consisten en la resolución de un sistema de ecuaciones diferenciales obtenidas a partir de un análisis dinámico de un oscilador de un grado de libertad y luego llevarlo a un oscilador de varios grados de libertad, que es lo que corresponde a una estructura típica, donde cada grado de libertad es cada uno de los niveles de nuestra estructura. La diferencia entre ambos métodos es que el procedimiento de respuesta lineal en el tiempo permite obtener la respuesta de nuestra estructura para cada uno de los instantes del tiempo a partir de la integración de las ecuaciones diferenciales, y el procedimiento modal espectral únicamente nos va a permitir, a partir de la utilización de los espectros de diseño, obtener las respuestas máximas, que en definitiva son las que más interesan a la hora de diseñar una estructura. Bueno, en el capítulo 8 el reglamento habla del análisis estructural. Una vez que obtenemos las acciones actuantes sobre la estructura, debemos realizar el análisis, es decir, determinar los esfuerzos generados por esas acciones sobre nuestra estructura. Vemos que el análisis que vamos a realizar es un análisis elástico lineal, es decir, cuando ustedes modelen la estructura en un software, por lo general vamos a considerar un comportamiento lineal de los materiales. Al considerar un comportamiento lineal, debemos tener en cuenta, como dijimos en la clase pasada, que la rigidez de la estructura se va a encontrar reducida al momento de actuar el sismo sobre ella, ya que esperamos que por tener un comportamiento elastoplástico, el hormigón se fisure. Por lo tanto, la rigidez de una sección que se encuentra fisurada ante la acción del sismo es inferior a la rigidez de la sección sana. Por lo tanto, ya vamos a ver en la clase siguiente o en la próxima cómo ustedes van a tener en cuenta esta reducción de la rigidez en vigas y columnas
para modelar la estructura con esa rigidez reducida y tener en cuenta la fisuración que se va a producir en el hormigón por efecto del sí. Bueno, el reglamento aclara que es válido aplicar otros métodos siempre y cuando el proyectista presente la justificación de sus procedimientos y la interpretación de los resultados. Bueno, las deformaciones, el cálculo de las deformaciones es muy importante en el análisis sísmico. En primer lugar, nos va a permitir controlar la regularidad de nuestra estructura. Como vimos, cuando clasificamos a la estructura desde el punto de vista de su regularidad en planta y en altura, tenemos en cuenta para gran parte de ellas cuál es la deformación. Tanto la deformación, tanto para considerar la regularidad torsional, comparamos el desplazamiento relativo de un extremo de nivel en planta versus el promedio, y para la regularidad en altura, cuando evaluamos la regularidad desde el punto de vista de la rigidez, comparamos los desplazamientos relativos entre un nivel y el nivel adyacente. Por lo tanto, el cálculo de las deformaciones en nuestra estructura nos va a permitir comprobar realmente si nuestra estructura es regular o no desde el punto de vista de la regularidad en planta y en altura. En segundo lugar, el cálculo de las deformaciones nos va a permitir calcular la distorsión de piso en nuestras estructuras y, bueno, como dijimos, comprobar la regularidad en altura, en planta, en altura, y calcular la distorsión de piso y verificarla con los valores límites que establece el reglamento. Bueno, vamos a hablar de lo que se denominan efectos P-delta o efectos de segundo orden. Corresponden a aquellas solicitaciones adicionales que se producen al considerar que la estructura se encuentra cargada en una posición deformada. Si analizamos este péndulo invertido que representa un oscilador de 1 grado de libertad, en forma teórica representa una estructura sometida a la acción sísmica. Nuestra estructura, por lo general en forma permanente, va a estar sometida a una acción gravitatoria vertical, dada por lo menos por el peso propio, y la acción sísmica va a producir en nuestra estructura una acción lateral sobre la misma, que va a producir una determinada deformación. Si vemos, esta acción vertical, en la posición deformada, va a generar un esfuerzo adicional, dado por el producto entre esta fuerza y esta deformación. Ese momento o torque va a producir un esfuerzo, un momento flector adicional, que a su vez va a incrementar esta deformación. Y así sucesivamente, a medida que incremente la deformación, va a incrementar el esfuerzo. Por lo tanto, esto es lo que se denomina efecto P-delta. Tiene el reglamento para evaluarlo y cuándo tenerlo en cuenta. Bueno, el reglamento establece que los efectos P-delta deben tenerse en cuenta cuando el coeficiente de estabilidad es mayor a 0,10. El coeficiente de estabilidad es un coeficiente que se calcula como, en el numerador tenemos la carga gravitatoria total operante en el nivel K que estamos analizando, es decir, para el último nivel de nuestra estructura, la carga gravitatoria total operante es únicamente la carga gravitatoria de ese nivel. Para el nivel penúltimo, la carga gravitatoria total operante va a ser la carga gravitatoria propia más la carga gravitatoria del nivel superior, y así sucesivamente en cada uno de los niveles. A medida que vamos descendiendo de nivel, se va acumulando en esta consideración la carga de los niveles superiores. Por el desplazamiento relativo de ese nivel, por el factor de riesgo, que vimos que dependía de las actividades que se realizaban en nuestra estructura, y en el denominador tenemos el esfuerzo de corte actuando en el nivel que estamos analizando, la altura del nivel comprendida entre el nivel y el nivel inferior, y el factor de reducción, el factor de amplificación de la deformación. De este cociente resulta el coeficiente de estabilidad, y el reglamento establece que cuando ese coeficiente de estabilidad supera un valor límite de 0,1, deben ser considerados los efectos P-delta. A su vez, el reglamento establece un coeficiente de estabilidad máximo
obtenido como 0,5 dividido un factor beta por el coeficiente de amplificación de las deformaciones, y establece que cuando el coeficiente de estabilidad supera, es mayor al coeficiente de estabilidad máximo, entonces la estructura es potencialmente inestable y debe ser rediseñada. Entonces ustedes deberán evaluar, deberán calcular el coeficiente de estabilidad. En primer lugar, lo deberán comparar con este coeficiente de estabilidad máximo. Si es superior a este coeficiente de estabilidad máximo, directamente la estructura debe ser rediseñada. Y si el coeficiente de estabilidad es inferior al máximo y es inferior a 0,1, los efectos P delta no deben tenerse en cuenta. Si el coeficiente de estabilidad resulta inferior al máximo, pero mayor a 0,1, los efectos P delta deberán tenerse en cuenta, como vamos a ver a continuación. Los efectos P delta, el reglamento propone tenerlos en cuenta a partir de la amplificación de las deformaciones y de los esfuerzos que vamos a evaluar en nuestra estructura, a partir de un coeficiente de amplificación, que no va a ser otra cosa que 1 dividido 1 menos el coeficiente de estabilidad. Es decir, si tenemos un coeficiente de estabilidad igual a 0,20, que resulte mayor a 0,1, pero inferior al coeficiente de estabilidad máximo, obtenido a partir de esta fórmula, ingresamos 0,20 aquí y como vemos, valor igual a 1 dividido 0,8. 1 dividido 1 menos 0,20, que era nuestro coeficiente. ¿Se comprende qué significan los efectos P delta y cómo propone evaluarlos del reglamento? ¿Hay alguna consulta? Bueno, si no hay ninguna consulta, vamos a pasar a la consigna del trabajo práctico 1, que es el que van a tener que resolver en el primer cuatrimestre, antes de que finalicen las clases, ahora a mitad de año. A partir del diseño sísmico que vimos en las clases anteriores, de la parte frontal del edificio que estuvimos evaluando, van a tener que, en primer lugar, efectuar el diseño definitivo, en función de lo que estuvimos viendo. Van a tener que definir a nivel de lo que vimos en la clase pasada. Ustedes van a tener un paquete estructural que conforma el entrepiso para las distintas tipologías de losas que ustedes tienen. Van a tener en primer lugar las losas altas típicas de cada uno de los pisos, van a tener las losas bajas que corresponden a los sectores sanitarios y van a tener las losas de cubierta. Una vez que definan eso, van a efectuar el predimensionado de losas, vigas y columnas. Para ello deberán considerar en el diseño losas macizas, vigas altas, es decir, no vamos a tener en cuenta la posibilidad de evaluar vigas chatas, ya que las losas son macizas, y los recorridos horizontales, como dijimos, de las instalaciones sanitarias, serán resueltos a partir de losas bajas. Deberán determinar la rigidez lateral de piso de cada uno de los niveles en cada dirección de análisis. Es decir, como ustedes resolvieron en el ejercicio, en uno de los ejercicios, creo que fue el 1 o el 2, calcularon las deformaciones para cada uno de los niveles, y a partir de las deformaciones y del corte actuante en cada nivel, pudieron obtener la rigidez lateral para cada uno de los pisos. Entonces, en el caso de que estemos realizando el análisis en la dirección X, por ejemplo, la rigidez total de este piso, de cada piso, en esta dirección, no va a ser otra cosa que la suma de las rigideces de piso de esta dirección. Este análisis lo van a tener que realizar en forma independiente para cada una de las dos direcciones principales de análisis. Luego, para la dirección Y, la rigidez de piso total para este nivel en la dirección Y va a estar dada por la sumatoria de las rigideces de piso de cada uno de los pórticos que conforman la estructura en esta dirección. ¿Se entiende entonces cómo van a calcular la rigidez lateral de piso? Sí, profe. Profe, una pregunta. Sí.
En el eje X, ¿cómo quedaría conformado el pórtico ese del medio? Este pórtico del medio lo pueden conformar como dos pórticos separados. Aquí no están conectados, por ende van a tener este pórtico, y la rigidez total va a ser la suma de los dos pórticos. O sea, van a tener un pórtico completo aquí abajo, otro pórtico acá, otro pórtico. ¿Se Claro, comprende? Sí, sí, muchas gracias. De nada. Bueno, una vez que calculen la rigidez lateral de piso en cada dirección de análisis, van a tener que aplicar el método estativo equivalente, que es lo que estuvimos viendo hoy. Y a partir del método estativo equivalente van a poder determinar las fuerzas laterales actuantes en cada uno de los niveles para el sismo de diseño en cada una de las direcciones de análisis. Es decir, ustedes van a tener que, en primer lugar, calcular el periodo de vibración de la estructura en cada dirección de análisis. Evidentemente, dependiendo de la rigidez en cada dirección, va a ser el periodo de la estructura en cada dirección. Con ese periodo van a obtener la pseudoaceleración a partir del espectro de diseño correspondiente a la zona sísmica y al tipo de suelo que ustedes estén analizando. Con la pseudoaceleración, como vimos, van a calcular el coeficiente sísmico de diseño. Con el coeficiente vimos el corte basal en altura, van a lograr obtener las fuerzas laterales actuantes en cada nivel. Una vez que obtengan las fuerzas actuantes en cada nivel para esta acción reducida respecto a la que propone el espectro de diseño, van a calcular las deformaciones últimas en la estructura a partir de amplificar esas deformaciones producidas por las acciones de diseño por el coeficiente de amplificación, y van a verificar la distorsión de piso de cada uno de los niveles que no supere a los valores límite que establece el reglamento. ¿Se comprende? ¿Hay alguna duda? Bueno, y finalmente van a evaluar la necesidad de considerar o no los efectos P-delta en función de lo que vimos en estas últimas diapositivas. Van a considerar que a construirse en Córdoba capital, en Ciudad de Córdoba, sobre un suelo cohesivo consistente de baja plasticidad. Es decir, aquí ya tienen inducida la zona sísmica, el tipo de suelo y el grupo al cual se encuentra, al cual corresponde la construcción. La tipología estructural a considerar será de pórticos de hormigón armado con ductilidad completa, y van a considerar para el análisis que la estructura es regular tanto en planta como en altura. Bueno, para cada grupo, dependiendo del grupo al cual pertenezcan, van a adoptar un número de niveles, un parámetro A y un parámetro B, que les van a otorgar las dimensiones de los vanos en la dirección X y en la dirección Y, y un tipo de hormigón. El tipo de hormigón les va a definir el módulo de elasticidad al momento de modelar la estructura y obtener los desplazamientos. Bueno, el informe lo deberán presentar en formato PDF, va a estar compuesto por la carátula e índice, una introducción, una memoria descriptiva en la cual describan la estructura a analizar, el procedimiento que van a llevar a cabo, las bases reglamentarias que fundamentan ese procedimiento, resumir todo el procedimiento de cálculo explicando cómo llegaron a cada uno de los valores que van a obtener. Van a realizar conclusiones y comentarios, y en un anexo podrán colocar los planos de la estructura y los resultados obtenidos del software. La resolución del trabajo será grupal y el informe deberá enviarse vía mail antes de la fecha 28 del 6. 28 del 6 es el lunes correspondiente a la última semana de clases de este primer. Bueno, y el asunto y el nombre del mail va a estar compuesto por la materia, el trabajo práctico y el número de grupo.
¿Hay alguna consulta sobre el trabajo práctico 1? Si bien tienen tiempo para hacerlo, les aconsejamos que comiencen lo antes posible, porque a medida que comiencen van a empezar a surgir las dudas y las vamos a poder ir resolviendo con tiempo. Gran parte de este trabajo práctico va a conformar el primer parcial. Profe, ¿las dudas las vamos a ir resolviendo en clase o va a haber alguna clase de consulta o algo? No, la vamos a ir resolviendo en clase. En cada clase, como al inicio de la clase de hoy, vamos a preguntar si hubo alguna duda en el planteamiento del práctico y la vamos a resolver. En el caso de que sea necesario una clase extra, hacemos una clase extra, no hay problema de consulta. Gracias. De nada. ¿Hay alguien que pregunta en el chat si se pueden enviar dudas por mail? Sí, por supuesto, para eso está el mail. En el caso de que tengan una duda que no haya sido resuelta en clase, la pueden enviar a través del mail. Profe, respecto al... Calculamos nosotros, ponemos el muro a elección directamente, el tipo de losa y eso. No comprendo la pregunta, ¿cómo el tipo de losa? No, digo, nosotros vamos a diseñar y cuando vayamos a calcular, por ejemplo, las vigas, el peso de los muros. El peso de los muros va a estar definido a partir del diseño que ustedes vieron. El edificio de Carlos Paz, la parte frontal, tiene definidos los muros. Los muros van a ser no portantes, como relleno de los pórticos de hormigón. Ah, sí, está bien, gracias. Entonces ustedes en primer lugar van a tener que realizar un predimensionado de cada uno de los elementos, de las losas, vigas y columnas, y a partir de los muros y los componentes del paquete de entrepiso y la sobrecarga de uso, que va a depender del destino de la construcción, van a poder determinar el W sub I de cada nivel. ¿Se comprende? Sí, perfecto, gracias. Bueno, van a hacer entonces un primer análisis a través del método estático equivalente, van a llegar a efectuar el control de las deformaciones y en el caso de que las deformaciones no verifiquen respecto a los límites que establece el reglamento, van a tener que volver y ajustar ese predimensionado hasta que verifiquen, por un lado, la distorsión de piso y por otro lado, los requerimientos en cuanto a los efectos P delta. Si el coeficiente de estabilidad supera el coeficiente de estabilidad máximo que vimos recién, el reglamento directamente dice que la estructura es potencialmente inestable y debe ser rediseñada. Por lo tanto, el diseño sísmico, como vemos aquí, es un proceso iterativo, ya que la acción, en gran parte, por lo tanto, y la masa de la estructura va a estar definida a su vez, por el diseño. Por lo tanto, vamos a empezar de un predimensionado y vamos a ir ajustando ese predimensionado en función de las acciones que esa masa genera sobre nuestra estructura para el sismo de diseño y las deformaciones que esas acciones producen. ¿Se comprende? ¿Hay alguna otra consulta sobre el trabajo práctico? Bueno, y la entrega del trabajo práctico va a ser condición necesaria para poder rendir el primer parcial, tener el primer trabajo práctico entregado y en condiciones. Por lo tanto, si bien la fecha de entrega es el 28 del 6, ustedes pueden ir enviando ya la versión final. Una vez que tengan la versión final del práctico, la pueden ir enviando anteriormente. Aquí consulta si se conocen la fecha de los parciales. Bueno, como dijo el ingeniero de la clase pasada, vamos a tratar de coordinar el parcial de forma que no se superponga con los parciales de las otras materias. Lo vamos a definir en las próximas clases.
Bueno, ¿hay alguna otra consulta o comentario? Aquí consultan si el parcial sería en la segunda mitad del año. Vamos a ver, en función de lo que hablemos con las otras cátedras y las fechas disponibles al finalizar este cuatrimestre o a más tardar la primera clase del cuatrimestre que viene. Ya lo vamos a definir. Pero en principio, para rendir el parcial tienen que tener el primer trabajo práctico entregado y completo, digamos. Entregado y completo. Bueno, si no hay ninguna otra consulta ni comentario, llegamos hasta aquí y continuamos la clase que viene. A partir de mañana van a tener cargada